Uno, que los patitos, estamos a día 23 de abril, pero de 1999. Ese día, la Organización del Tratado del Atlántico Norte bombardeó un edificio de la televisión pública de Serbia, lo que constituyó un crimen de guerra conforme a la Convención de Ginebra. Es un elemento interesante. Luego tenemos también el ámbito del bombardeo de la embajada china en Belgrado, lo cual también tiene su aquel. Y luego ha sido pensado como si fuera un acuerdo geopolítico para tratar de frenar la injerencia de China en el ámbito de los Balcanes. Es algo que evidentemente se escapa a las circunstancias y que luego, evidentemente, con el ámbito de la televisión pública podemos tener algún que otro pensamiento acerca de su legalidad o no legalidad a la hora de compensar o no compensar, en tanto en cuanto cuando en el ámbito de, vamos a decir, otro país en donde se bombardean aparentemente hospitales, se olvidan claramente el hecho de que la propia Convención de Ginebra dice que cuando material militar introduce en el ámbito del hospital o en una escuelita, esta deja de ser escuelita, deja de ser hospital y pasa a ser un objetivo legítimo. ¿Hasta qué punto lo que estaba dentro de la televisión pública de Serbia era algo que inducía a ser convertido en un ámbito militar, o a través de los mensajes que se lanzaban, o del propio guarnicimiento, teniendo en cuenta que todo el mundo sabe que una televisión es un ámbito especial de calificación? Recordemos cierta película en donde Anthony Quinn hacía de vasco, de teniente coronel vasco, sobre la guerra de Argelia, en donde había un helicóptero al que le ponían la Cruz Roja para tratar de decir que estaban evacuando civiles, y uno de los que estaban enfrente, los nacionalistas argelinos, eh, había luchado con los franceses en Vietnam. Por tanto, sabía ese código y permitió el ámbito del helicóptero, pero el helicóptero era una trampa en donde eh, había militares dentro y no era para evacuar civiles. Y les jugaron esa trampa para el golpe de mano para ganar esa batalla, cosa que no le sirvió de nada para el conjunto de la guerra, pero estas cosas a veces también se dan y por tanto debemos de entender también que pudo haber un juego sucio de este ámbito de Serbia en la televisión pública. Otra cosa es también el juego de asuntos respecto de yo le dije a Clinton, Aznar le dijo a no sé quién, el primer ministro británico, Tony Blair, unas reuniones por aquí y por allá respecto a quién tomó la decisión, quién le dijo a quién, oye, estamos olvidando este pequeño flanco de estas circunstancias, del otro, cosa que evidentemente eso se llegó a decir. Fueron creo que 78 días de bombardeos aéreos para luego entrar por tierra, porque tenían esa visión de fondo respecto a no solamente lo que había pasado ya en Vietnam, sino también lo que había pasado en Somalia con el asunto del Black Hawk derribado en el año 1993, después de la descomposición del país. Evidentemente debemos de tener memoria completa y de todas las circunstancias. Hay algunos que piensan, oh, Yugoslavia, ¿no? La triste Yugoslavia, la añorada Yugoslavia. Todo estaba perfecto. Las rosas olían maravillosamente. Los ríos llevaban miel. Y la ciudadanía estaba toda feliz y amorosamente diversa en la integración de los pueblos. En ese ámbito que fue bastante triste para Stalin porque fue liberado por los propios partisanos y por tanto pudo establecer un régimen político diferenciado en el ámbito de Moscú. Eso sí, en el año 43 tenemos el asunto de Churchill y de Stalin con el asunto del lápiz rojo, en donde establecieron los índices de propiedad, vamos a decirlo, de propiedad del ámbito de los países de Europa Oriental, en donde Stalin dijo, mío es Polonia. Bueno, vale, pues entonces establecemos un 90-10% a favor de los occidentales en el ámbito de Grecia. Dice Chachi, pero entonces ponemos un 50-50 en el ámbito de Yugoslavia. Cojonudo. Pues entonces me quedo con Bulgaria y con Rumanía. Bueno, pues perfecto. Qué bien, pues bueno, ya puede irse otra vez para Londres. Fantástico. Y a celebrar la Navidad, que eso cuenta. Y ahí, en ese pasado, pues tenemos esa realidad en donde
Tito no cumplió con las esperanzas y se quedó al 100% de Yugoslavia para sí mismo, y eso permitió que se viera de buffer state, estado colchón, pero no previsto por ni uno ni por otros. Ninguno de los dos preveía que fuera un estado colchón, porque evidentemente el estado de Yugoslavia lo que quería era ser yugoslavo, y eso significaba que no tenía que venderse ni a unos ni a otros, sino tratar de asomarse con los dos, cosa que por ejemplo el señor Nasser hizo en Egipto respecto a la presa de Asuán, que primero se la financió la Unión Soviética y después se la financió Estados Unidos, una presa financiada en su globalidad por los dos continentes de la Guerra Fría. Por tanto, esa Yugoslavia, que tenemos un vídeo explicativo con la mejor explicación política de por qué se llega a la guerra en 1991, una guerra que viene por no ser capaces de establecer diálogo político, porque hay partes que quieren la destrucción del ámbito político de los otros y por tanto coagularon las estructuras federales, y eso significó que no había otra manera de expresarse más que con la independencia, y eso llevó a la guerra. Pero evidentemente eso sería 1991, 1992, 93, 94, 95. El acuerdo de Dayton de 1994, que se firma luego en París. Pero el que piense que la situación en Yugoslavia fue algo deliberado, ¿no? Porque el FMI, los pactos económicos bastante secretos, a un país que era perfecto, maravilloso, un país que no necesitaba entonces financiación, ¿cómo recurre a financiación externa? ¿Y cómo se le ocurre a la gente pensar que la financiación externa, pues igual no, si los ámbitos presupuestarios no van bien, eso significa que hay un déficit, hay una deuda, hay un desequilibrio presupuestario, donde igual la gente tiene que hacer un ajuste presupuestario para dejar de gastar más de lo que ingresa, de no tener que pedir prestado para mantener la sostenibilidad de un sistema quebrado, porque evidentemente un país que no está quebrado pues normalmente no recurre a préstamos externos. Lo mismo que uno no se le ocurriría la brillante idea de coger un préstamo para irse de vacaciones, ¿verdad que no? O coger un préstamo para comprar en el Mercadona la compra del mes. No tendría mucho sentido. Pero hay gente para todo. Y eso significa que en el año 96, 97, 98, las tensiones de toda esa situación derivadas de la muerte de Tito, que había galvanizado a nivel interno todas esas críticas, situaciones dificultosas que estaban por debajo de la tensión interreligiosa e interétnica, porque evidentemente no podemos olvidar un pequeño detalle, y es que la Primera Guerra Mundial empieza allí, y que antes ha habido mucho bagaje del siglo XIX, desde las guerras napoleónicas en adelante, como diría mi profesora María José en el bachillerato. Y el hecho de que justo antes de la Primera Guerra Mundial hubo dos guerras balcánicas. Y por tanto esto tiene larga data, tiene profundidad estratégica, tiene muchos elementos que son de profundidad importante. Por un lado, pensar, es que en 1991 nos robaron un país idílico, todo maravilloso. Es como pensar que en 2002-2003 Irak era el país más próspero del mundo, que había gente jugando en los columpios en Bagdad, en Basora, en Erbil y Suleimanía. Todo el mundo estaba feliz con Saddam Hussein, todo era precioso y todos vivían la mejor de las vidas posibles. Ay, pero luego Bush, llegó la invasión y todo fantásticamente bien, se fue a la carajo, ¿no? Se fue a la verga. Evidentemente no. No tiene ningún sentido pensar de esta manera. Y lo mismo pasa con Yugoslavia, en donde evidentemente Serbia tuvo culpas. Sí, Franjo Tuđman y los bosniacos también tuvieron sus cosas. Pero no podemos establecer esa idea de... Es que... Verá, es como... El matón del barrio me ha venido y me ha pegado una tunda. ¿Qué punta me ha dado? Y por tanto yo no tengo derecho a irme al barrio de al lado y pegarle la paliza al primero que venga. Y entonces está justificado porque simplemente estoy cumpliendo con mi venganza, ¿eh?
Y el hecho de que la ONU establece en su Carta de Naciones Unidas un sistema para el ámbito militar que no fue desarrollado porque no hubo un acuerdo militar entre las potencias, tampoco por la Unión Soviética, tampoco por los chinos, para establecer un mando permanente con el capítulo 6 y capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, en donde establece también luego el marco donde el sistema regional puede establecerse de vínculo con el ámbito de la Carta de Naciones Unidas. Hemos de recordar ciertamente que en las Naciones Unidas no fueron capaces de establecer un marco de diálogo en las guerras balcánicas, que subcontrataron su resolución en ámbito militar con la OTAN, con aquel juego de la doble decisión del ámbito civil y militar, que tuvo su influencia, como lo comentamos en su momento, la doble decisión en la matanza de Srebrenica. Y esto, evidentemente, tiene su influencia a la hora de decir, ¿no? Es que los poderes políticos internacionales, a través de la OTAN y de la ONU, vinculados, como estuvieron en 1991-95, y acuerdo final de París, pero evidentemente la OTAN seguía teniendo una responsabilidad subsidiaria derivada de los acuerdos de Dayton y de los acuerdos de París. Y la situación seguía tensa. Se tensa en lo que quedaba de Yugoslavia, que estaba en la zona de Kosovo, de Serbia y de la zona de Montenegro. Y esto es una zona en donde al final hubo una serie de discusiones en 1998, 1999. La gente se suele olvidar el caso de Ibrahim Rugova. Ibrahim Rugova fue presidente de Kosovo del año 1992 al 2006, en el que falleció antes de la declaración de independencia en el año 2008 y antes de la situación de la decisión judicial que legaliza la independencia del tribunal que decidió en el año 2010. Una decisión que, por ejemplo, Grecia, España o Chipre no aceptan. No aceptan la independencia de Kosovo. Eso sí, mucha gente que añora Yugoslavia, que habla de esta situación como una situación horrible, olvidan la Primera y Segunda Guerra Chechena. La Primera Guerra Chechena terminó con el reconocimiento de la independencia de Chechenia, pero sin la posibilidad de hacer nada más, y por tanto hubo que hacer unos atentados de falsa bandera, como aquellos de los edificios de Moscú en 1999, para tratar de establecer una segunda guerra chechena que solidificaría el poder de Vladimir Vladimirovich Putin, y evidentemente esto tendría que tenerse en cuenta. Lo mismo que se dice es que el derecho humanitario, ¿cómo puede ser que hayamos olvidado las reglas de un mundo con reglas después de la Guerra Fría, que podía haber sido algo maravilloso para establecer un marco general en donde las intervenciones humanitarias estuvieran basadas en normas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Vamos a recordar un pequeño detalle, es que hay dos guerras que normalmente se suelen olvidar y hay gente que establece con el ámbito de invasiones de los Estados Unidos o cosas peores, como son la guerra de Corea y la guerra del Golfo. Ambas dos guerras son del mundo, literalmente del mundo, a través del Consejo de Seguridad y de la Organización de Naciones Unidas, contra Corea del Norte y contra Irak. En el año 50-53, debido a las resoluciones que se pueden ver, creo que están ahora no recuerdo exactamente cuáles eran, en torno a las 76 y la 82, resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que está el marco normativo en donde las Naciones Unidas respaldan a Corea del Sur en su guerra con el invasor, que es Corea del Norte. En el ámbito 90-91, cuando se invade Kuwait, en el 2 de agosto del año 90, tenemos algo parecido, en donde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas establece el mandato que un grupo especial, recuerdo lo del asunto del capítulo 6, capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, en donde se establece la idea de que haya un mando permanente. Como no se hizo nunca, no se llegó a ningún tipo de negociación ni de acuerdo,
¿no? Porque alguno dice ahora, es que lo primero que se hizo es quitar el tema de la negociación. Coño, la primera negociación que no se hizo fue en el año 45, 46, 47, 48, cuando las potencias podrían haberlo hecho, de haber dotado a las Naciones Unidas de un ente militar con un mando militar y con unos soldados cedidos o bien creado un ámbito militar propio, como establece la propia Carta de Naciones Unidas, para el mantenimiento de la paz, cosa que evidentemente no se hizo y por tanto para cada misión de los cascos azules es necesario un acuerdo en específico del Consejo de Seguridad y con las potencias que quieran participar para el mando militar y para las fuerzas que estén a su mando. Y eso se hizo en Corea y se ha hecho en la Guerra del Golfo. Evidentemente es difícil establecer este asunto en relación con lo que es Yugoslavia y con lo que es el ámbito de Serbia-Kosovo, pero hemos de recordar que fuera de foco hubo 2 intervenciones humanitarias que seguramente toda esta gente que ahora añora Yugoslavia, que ahora defiende este asunto para tratar de justificar lo que está haciendo Rusia en Ucrania, olvidan la intervención humanitaria de Vietnam en China. No, al revés. Al revés. Vietnam entra en Camboya debido al genocidio Khmer, porque no es asumible que hayan perdido la vida en 3 años 2 millones de camboyanos, el tercio de la población. Eso sí, llevando hasta el último instante, hasta la última estación lógica, el pensamiento del marxismo-leninismo. Y después, en el año 78, entra Vietnam en Camboya para tratar de destruir el genocidio Khmer. Eso sí, resulta curioso porque entre el 78 y el 79 China invadirá Vietnam como aliado de los Khmer rojos, lo cual ciertamente es alucinante. Eso sí, no tan alucinante como el hecho de que algunos recuerden que el acuerdo de Rambouillet era inviable porque el propio Henry Kissinger dijo que era imposible de tratar. Es el que llegó a un acuerdo del 73 con Lec Ductau, en donde había una carta que jugar por detrás, en donde si Vietnam del Sur quería el apoyo de los Estados Unidos en el futuro, vía apoyo aéreo especialmente, pues podían recuperar las cláusulas de este Tratado de Paz del 73 por el que Le Ductau y Kissinger llevaron el Premio Nobel de la Paz, para haber intervenido en el 74, en el 75, cosa que ya luego el presidente está en agosto del 74 dimite Nixon y luego entra Ford. Y Ford no quiso guardar el asunto cuando la cosa se puso chunga en principios del 75. Pero bueno, Kissinger es un realista, no un idealista como Woodrow Wilson. Kissinger es de la línea de Teddy Roosevelt, el de la colina de San Juan y todo aquello. Y por tanto, es alguien que piensa en función a lo que es bueno para los intereses geopolíticos de los Estados Unidos en cada momento. No por el interés de los pueblos, para su libertad, cosa que evidentemente a algunos se les olvida completamente. Lo mismo que en el año 70-71, cuando la India vio cómo daban las órdenes desde Pakistán respecto a que, oye, esta insurrección que tenemos en Pakistán Oriental, que luego será convertida en Bangladesh, si se rebotan muchos, hay muchos allí. Matad a todos los que haga falta. Y sabiéndolo todo el mundo, los de Pakistán Oriental dijeron: India, por favor, échanos una mano. No queremos tener un genocidio aquí. India entró, desbarató el plan y salió. Y permitió el establecimiento del Estado de Bangladesh, independiente, soberano, libre. Eso sí, como consecuencia, esta intervención llevó a que se abriera la posibilidad de que Pakistán tuviera el arma nuclear. Cosa que también tenía India a partir de esos comienzos de los años 70. El Buda sonriente de 1974. Por tanto, las cosas sí tienen ramificaciones y hay intervenciones humanitarias. No podemos olvidar el mundo creado por Metternich y por Bismarck en el año del Congreso de Viena y luego después con la derrota en la guerra franco-prusiana. Evidentemente, todo aquello es importante, el siglo XIX. No estamos en el mundo de Westfalia de 1648.
Estamos en otro mundo que ha aprendido de las intervenciones humanitarias. Ese mundo en donde el acuerdo de Rambouillet era posible. El acuerdo incluía el establecimiento de una autonomía para el ámbito de Kosovo, cosa que hasta el año 89 había existido. Y fue Milosevic el que denegó esa autonomía para Kosovo. Y evidentemente, dejado de lado algunas informaciones periodísticas que pudieron ser demasiado exaltadas, las hiciera quien las hiciera, ya sea la OTAN, la responsable de prensa de Teletimosara, da igual, pues evidentemente o el del barrendero del pueblo primero que uno se pueda encontrar, da igual, sea quien sea, hay un intento de cambio poblacional, cosa que no eran los primeros que lo hacían, porque en Sudáfrica, en los años 70, hubo un plan para intercambiar poblaciones, más allá del tema de los bantustanes, que sí, existieron, pero más allá, hacer un intercambio para que una zona cercana a Ciudad del Cabo fuera una república blanca, completamente blanca, y que todo el resto, yendo hacia lo que es Lesoto, Botsuana, para arriba, fuera un gran Bantustán independiente, soberano, y por tanto una separación. Y que evidentemente también en esos años un intento en el ámbito del norte de Irlanda de separar las dos partes en una zona, de la noche a la mañana, haber separado completamente una comunidad puramente protestante de una católica, y esta católica habría sido reintegrada en la isla de Irlanda y la otra habría mantenido su estatus en el ámbito de Belfast y alrededores, cosa que se intentó hacer pensado para antes de la integración en el ámbito de las comunidades europeas como un ámbito de solidificar unas fronteras, pensando en que igual después del ámbito de las comunidades europeas, en años 72-73, hubiera tenido otro efecto. Por tanto, estos ámbitos de cambio de población, ha habido gente que lo ha pensado, más allá de los asuntos bélicos que se hizo en la guerra turco-chipriota, y antes en el ámbito de Grecia-Turquía, 1923. Cosa que tiene su importancia respecto al intercambio de población de India y Pakistán en 1947. Con lo cual, sí, la historia tiene estos elementos, pero por justificarse, es que esto ha pasado en X caso. Y por tanto, eso justifica que Manolo venga por aquí y haga exactamente lo mismo. No, eso no tiene ni puto sentido, ninguno. Por tanto, hemos sacado todo este asunto del bombardeo del edificio de la televisión pública de Serbia. Evidentemente esto es algo que me merece memoria. ¿Por qué se hizo? ¿Cómo se hizo? Tiene su relevancia. Pero era justa esa guerra. Toda guerra es triste y calumniosa, pero todos estos que hablan de esta forma no recuerdan de la misma manera 1953, el ámbito de Berlín, la huelga pasada por sangre y cuchillo en 1962 en Moscú, 1968 la primavera de Praga. Olvidan el ámbito de lo que es 1956, como es Budapest. Olvidan los actos antisemitas de Gomulka en 1968. Olvidan Solidaridad en 1981. Olvidan Leipzig en 1989, que podía haber terminado como Tiananmen perfectamente. Y olvidan todos aquellos elementos que les descuadre en el pensamiento de que Yugoslavia y la Unión Soviética eran fantásticas, maravillosas y permanecerían en la memoria si no hubieran podido permanecer en la vida real. De cómo habría sido el mundo si la Unión Soviética hubiera existido, cómo se hubiera llegado a ese 1998-99, en donde ciertamente los rusos tomaron una decisión bastante pragmática por mor de sus circunstancias particulares en donde estaban a punto de ser destruidos internamente, porque el FMI, porque los Estados Unidos quisieron destruir a los rusos. Pero qué mentira es esta.
Rusia estaba jodida porque internamente se había deconstruido porque no era capaz de seguir el ritmo de los Estados Unidos. Así de sencillo. Y porque no podían más. Y eso significó que como en el año 1912 no pudieron entrar en las guerras balcánicas en defensa de Serbia, entonces se vieron obligados a tratar de hacer esteroides en el año 1914 con respecto a la conclusión de una situación en donde mataron al hijo del archiduque de Austria-Hungría y en donde, de haber esperado menos, pues igual el bombardeo de Austria a Serbia habría sido aceptado. Eso sí, el ultimátum que se presenta por parte de Austria-Hungría fue aceptado en su 95%. Cosa que si Austria-Hungría hubiera aceptado ese ámbito de aceptación del ultimátum, pues entonces la guerra no habría llegado a ningún término, como el Kaiser estaba prácticamente convencido. Se fue de vacaciones, no hay ningún problema, todo está resuelto. Cosa que evidentemente no fue así. Y desencadenó todo el sistema que comentamos en el conversatorio con Antonio Muñoz Lorente. Evidentemente, eso fue lo que acabó derivando de, bueno, pues no podemos hacer nada. Bueno, pues la guerra llega y estos de la OTAN han bombardeado al ámbito de Serbia y se ha rendido finalmente. Bueno, pues las tropas que estaban en Bosnia atravesarán Serbia y llegarán a Pristina primero. Cosa que llegó al ámbito del aeropuerto, en donde tenemos ese escaparate, en donde estuvieron a punto de pegarse de hostias, literalmente, los americanos y los rusos. Si no fuera por Michael Jackson, sí, Michael Jackson, el militar británico, que puso sensatez y dijo, a ver, ¿qué quieres? Que nos metamos ahí en el aeropuerto y empezamos la Tercera Guerra Mundial. Un poco de cabeza. Bueno, pues finalmente la hubo, la KFOR existe, luego tenemos asuntos como el campamento Bond Steel y todas las cuestiones respecto a es que desde ahí controlan el Cáucaso, el tema del petróleo. Olvidamos pequeños detalles como el hecho de que en 1940 los británicos y los franceses, en mayo del 40, estuvieron tentados de bombardear el Cáucaso. ¿Sabes por qué? Pues porque en aquel momento la Unión Soviética era mí de los alemanes, del Tercer Reich. Por tanto, el crudo que salía del Cáucaso iba a la zona de Brest, Litovsk, ahí se cambiaba el ancho de banda, el ancho de vía, quiero decir. No estoy diciendo que en el 40 hubiera internet en la Unión Soviética. Eso sí, hay gente que dice que en los años 60 tenía teléfono móvil la Unión Soviética. Hay gente muy inteligente, ¿eh? Y te ponen el dibujito en redes sociales. ¡Qué cachondos! Pues hacían el tránsito del ancho de vía ruso al europeo y eso iba directamente a Francia para suministrar a las fuerzas del Tercer Reich que estaban a punto de entrar en Francia. Por tanto, tanto en la batalla de Francia como en la batalla de Inglaterra, los alemanes llevaban crudo soviético. Por tanto, cuando uno tiene esas cosas, recuerda la historia. También recuerda otros detalles, como el hecho de que, si quieren proyección en el Cáucaso y en la zona Turquía, Grecia, son parte de la OTAN. Al de poco, Rumanía y Bulgaria entrarían en la OTAN. Por tanto, uno no necesita tener Camp Bond Steel en Kosovo para el control de toda la zona. Teniendo en cuenta que entró, si quieres, el control hacia arriba, estaría Hungría, estaría Italia, estaría finalmente Albania, estaría Macedonia del Norte. Por lo tanto, todas estas cosas no son necesarias. Pero bueno, parece que en algunas mentes sí es necesario el ámbito de Kosovo, que era pobre de solemnidad. Pero luego se repartieron los pedazos como si fuera aquello una carnicería algo estúpida. Como si ir a los despojos de Haití, cosa que alguno también tiene ese pensamiento. Haití es pobre de solemnidad, pero luego ven la conspiración de que Haití está despedazado actualmente por grandes corporaciones internacionales. Bueno, hay gente para todo, ¿verdad? Pero la verdad tiene que ir por algún lado. Y esa verdad debe establecer el hecho de que la Unión Soviética y Yugoslavia implosionaron por debilidades intrínsecas internas. Y que
el intento de transportar población fuera de otro lugar para tratar de justificar lo que Milosevic hizo en 1989, pues evidentemente debe de ser condenado. Lo mismo que al año siguiente de la derrota militar hicieron una revuelta y entregaron a Milosevic al Tribunal Penal Internacional en La Haya. Pero bueno, ciertamente esto será bastante polémico y no sé si habrá comentarios o no. En cualquier caso, la historia fue un poco así. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, Betty Gelpien.